Tengan todos ustedes muy buenos días, estimados alumnos. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Básicamente el día de hoy lo que vamos a hacer es un tema que es complemento. ¿Qué cosas o qué temas vamos a tratar? Bueno, vamos a tratar bioquímica, ¿ya? Bioquímica y citología, afianzando entonces de esta manera algunos de los temas ya anteriormente realizados, ¿ya? Entonces, mire, cuando hablamos de bioquímica, hay que recordar que esta viene a ser la ciencia particular de la biología, que se encarga pues de estudiar la composición química de los seres vivos. En otras palabras, estudia los constituyentes químicos de las células vivas, las reacciones y los procesos que experimentan. En la mañana tomas tu desayuno, tu pan, tu leche, no lo sé, y eso que consumiste pues se tiene que ir degradando, ¿no? Y son compuestos bioquímicos los que se van a tener que degradar para formar el resto de constituyentes en tu cuerpo. Abarca grandes áreas como la biología celular, la biología molecular y la genética molecular. Está involucrada sobre todo ya más que nada al tema del análisis detallado de lo que viene a ser el ADN. Recordemos que en el ADN está la codificación necesaria para la fabricación de las proteínas. En otras palabras, si es que en el ADN hay un error, entonces ese error se va a trasladar a proteínas que no se van a formar de la manera adecuada. Ahora bien, cuando hablamos de bioquímica, tenemos que ir a el estudio tanto de los bioelementos como el estudio de las biomoléculas. Los bioelementos primarios, llamados así porque están en mayor cantidad en la naturaleza, son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Dicho sea de paso, estos bioelementos primarios pueden formar biomoléculas inorgánicas, como por ejemplo el agua, el H2O, algunas sales minerales, como el carbonato de calcio, que contiene carbono, contiene oxígeno y contiene calcio. Eh, y también pueden llegar a formar sustancias o biomoléculas, mejor dicho, inorgánicas. Carbono, hidrógeno, oxígeno lo vas a encontrar en glúcidos y lípidos. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno lo encuentras en proteínas. Carbono, oxígeno, nitrógeno y fósforo lo encontramos en ácidos nucleicos. Y en las vitaminas también habrá la presencia de todos ellos en mayor o menor proporción. Y además, en el caso de las vitaminas, algunas de ellas también pueden contener inclusive algunos bioelementos secundarios. Y si es que hablamos de los bioelementos secundarios, su proporción es mucho menor respecto a la de los primarios, y podemos encontrar al sodio, que es indispensable para la regulación de la presión arterial. Vamos ahí, ¿no? El sodio es un cation intracelular más, extracelular, no más abundante, y que va a permitir pues también la contracción de los músculos en cierto momento, al igual que el calcio, que también permite la contracción muscular, el calcio, que también permite la formación de los huesos y que va a permitir inclusive la salida de neurotransmisores. El potasio participando activamente también en la contracción muscular. Ya sabemos que la deficiencia de potasio nos genera los famosos calambres y que el potasio es el cation intracelular más abundante. El magnesio para nosotros va a ser fundamental en el sentido de que va a evitar el envejecimiento prematuro de las células, es decir, evitando que nuestras células se oxiden rápidamente, y va a ser muy abundante en las plantas, sobre todo porque el magnesio es el responsable de la fotosíntesis, ¿no? El componente indispensable para la fotosíntesis, presente en un pigmento conocido como clorofila. El cloro va a ser indispensable en el caso de nosotros porque el cloro se unirá al hidrógeno para formar el famoso ácido clorhídrico. ¿Okay?
Y el hierro como constituyente de una proteína, en este caso la hemoglobina, responsable de esa proteína de transportar a los glóbulos rojos, ¿no? Pero su constituyente básico, perdón, las proteínas están dentro de los glóbulos rojos y lo que transportan es oxígeno. Y el constituyente básico de esta proteína es el hierro, precisamente. El hierro, que es el que le está dando el color a la sangre. ¿Okay? Ahora, si es que hablamos de los oligoelementos, o también conocidos como elementos traza, la frecuencia en la que aparecen pues es mínima. El flúor, por ejemplo, presente en el esmalte dentario, el cobalto como antioxidante, el cobre, que va a ser indispensable para los animales, puesto que es el que va a transportar el oxígeno, participa en la hemocianina, el cromo como antioxidante, el manganeso como antioxidante, el yodo, que participa en la formación de hormonas como la triiodotironina y la tetraiodotironina, que van a participar en el metabolismo corporal, ¿no? Sabemos que la deficiencia de yodo genera una enfermedad que se conoce como BOS. Molibdeno, el silicio, también importantes antioxidantes, al igual que el selenio y el zinc. Mucho se está hablando del zinc, no sé si por ahí habrán visto estos multibióticos que contienen zinc, vitamina C. ¿Qué más te recomiendan? Zinc, vitamina C y todas las vitaminas del complejo B, ¿no? Son suplementos vitamínicos que sí son excelentes. El zinc es un excelente antioxidante. Es más, en épocas de COVID-19 se ha recomendado bastante el tema del zinc porque ayuda también en el proceso de desintoxicación del cuerpo, ¿no? Y recuperación. Entonces, no está de más tomarnos ahí nuestro diario, ¿no? Nuestro suplemento vitamínico que contenga zinc y que también va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. ¿Okay? Todo excedente, eh, todo excedente siempre va a generar algunas alteraciones en el organismo. Le puede empezar a pelar la piel, un poco mayor de cansancio, pero en el caso del multibiótico es una sola vez al día, no se toma más. ¿Ya? Generalmente si usted tiene un excedente de cualquier medicamento, el órgano que va a tener la mayor lesión va a ser precisamente el hígado. ¿Ya? Y eso te voy a explicar más ratito cuando expliquemos orden de la célula. ¿Está bien? Bien. Ahora, en cuanto a lo que vienen a ser biomoléculas inorgánicas, tenemos el agua, principal biomolécula inorgánica, es la más abundante, no solamente en el planeta, sino también a nivel de nuestro. Tenemos sales minerales que pueden formar, por ejemplo, nuestros huesos, en el caso de la hidroxiapatita, que está formada no solamente por carbonato de calcio, sino también por fosfato de calcio. Los tampones o buffer que nos ayudan a mantener adecuado el pH en las diferentes sustancias que tenemos en nuestro cuerpo, ¿no? El pH sanguíneo, que es 7.4, el de la orina, que es 6.5, más o menos ácido, el pH del ácido clorhídrico, que está entre 1 y 2. Entonces, esos tampones o buffer nos ayudan a mantener ese pH interno. Y dentro de lo que son los gases, bueno, tenemos el principal gas para nosotros, que viene a ser el oxígeno, y el que expulsamos, que viene a ser el dióxido de carbono. Ahora, dentro de las biomoléculas orgánicas tenemos los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Si es que hablamos de los glúcidos, antes de hablar de los glúcidos, vamos a responder esas preguntas. ¿Ya? Vamos a hablar hoy día de los ácidos nucleicos y vitaminas. A ver, esta preguntita que está en nuestra guía, en la práctica, dice. El yodo es importante en la función de... El yodo es importante en la función de qué órgano. Muy bien, la tiroides, ¿no? Sabemos que la deficiencia de yodo genera una enfermedad llamada bocio, que hace que la tiroides crezca demasiado. Y hay otras dos enfermedades relacionadas con la tiroides, como son el hipotiroidismo, en el cual el metabolismo es lento, la persona tiende a subir bastante de peso,
Y también tenemos que tener en cuenta que en el caso del paciente con hipotiroidismo, a veces se le suele caer bastante el cabello, la piel es reseca, si es mujer tiene periodos menstruales abundantes y con tendencia, como les digo, a subir de peso. Su metabolismo es lento. En el caso de la paciente con hipertiroidismo, paciente que eh, va a tener problemas gastrointestinales, que se siente está con el estómago flojo, el metabolismo está muy acelerado, bastante delgada, ojos saltones. Y en algunos casos hay amenorrea, que significa ausencia de la menstruación. Eso es en el caso de el yodo, importante para la tiroides. Y a ver, miremos esta preguntita que dice así. En la última década se le ha dado mucha importancia a la conservación del ambiente. Se ha determinado que los microplásticos son el mayor problema que afecta a la vida en el planeta a causa de su baja biodegradabilidad y toxicidad. Si se construyera una bacteria con capacidad de degradar estos microplásticos en las profundidades del ambiente marino, ¿en cuál de los ciclos biogeoquímicos ubicaría los componentes del plástico? Tenemos los siguientes ciclos biogeoquímicos, ¿ya? El ciclo del fósforo, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono. Ciclo del azufre, no hay. Ciclo del hidrógeno, no hay. Hay ciclo del agua. Cuando nosotros hablamos de ciclos biogeoquímicos, tenemos el fósforo, el nitrógeno, el carbono y el ciclo del agua. Por lo tanto, lo debo de ubicar en el ciclo del carbono. ¿Ok? El ciclo de carbono, en este caso CO2 y bueno, compuesto carbonado tienen que tener para ser biodegradable. Bien. Ahora, si es que hablamos de las biomoléculas orgánicas, empezamos hablando de los glúcidos, que son biomoléculas ternarias, aunque algunos poseen adicionalmente nitrógeno y o azufre. Ya sabemos que presentan los radicales oxidrilos, el OH, por ello se le considera polialcoholis, y presenta también grupos cetona, o grupos aldehídos, y son llamados carbohidratos, azúcares o sacáridos. Ustedes se percatan aquí en la fórmula general de la glucosa, se percatan que el mayor componente en los glúcidos viene a ser el hidrógeno. La glucosa es el principal monosacárido, pero es una hexosa. Así que si hablamos de la clasificación de los mismos, podemos encontrar que los glúcidos se clasifican en monosacáridos u osas y también son llamados azúcares simples, que van a ser dulces, hidrosolubles, pero no hidrolizables en sólidos y de color blanco. ¿Ya? Profe, ¿a qué se refiere con no hidrolizables? Lo que pasa es que cuando unimos a un monosacárido con otro monosacárido, se forma el famoso enlace glucosídico. Y cuando se forma el enlace glucosídico, se pierde una molécula de agua. Si yo quisiera romper ese enlace glucosídico, tengo que hidrolizar, es decir, añadir una molécula de agua. Eso solamente se hace a partir de los disacáridos. Por lo tanto, los monosacáridos, como son únicos y están solitos y no están unidos a otros monosacáridos, entonces ellos no van a ser hidrolizables porque no hay cadena que romper. ¿Ok? Y ellos están formados por una cadena de 3 a 7 carbonos, siendo las de 3 las triosas, las de 4 las tetrosas, las de 5 las pentosas, las de 6 las hexosas y las de 7 las septosas. Tenemos el grupo aldehído, CHO, se llaman las aldosas, y aquí en el grupo de las aldosas destaca el triglicérido gliceraldehído, la tetrosa eritrosa, las ventosas ribosa, desoxirribosa, y también dentro de estas aldosas pentosas eh, tenemos estas dos, y en las cetosas tenemos a la ribulosa 1,5 bifosfato y la ribulosa 5 fosfato, que están aquí en las cetosas. En las hexosas destacan la glucosa, la galactosa,
Y en el grupo de las cetosas, bueno, la hidroxiacetona, la editulosa, la ribulosa, en el benceno-acetato, la 1,5-fosfato y la 5-fosfato también, la fructosa y la eptulosa. ¿Ya? Estas son glucosa y la lactosa. Ahora mismo, si es que hablamos de los monosacáridos, esos son, ¿ya? Pero sabemos que los monosacáridos son la glucosa, la fructosa, la galactosa. Ahora, cuando un monosacárido se une a otro monosacárido, se une mediante un enlace que se llama el enlace glucosídico. Profe, ¿a qué se refiere con enlace alfa, enlace beta? Los enlaces alfa, recuerden, que si yo tengo una glucosa acá y otra glucosa acá, empiezo a contar, ¿no? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, acá arriba está el carbono 6, este de acá es oxígeno, ¿ya? Igual acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, ah, perdón, carbono 5 y arriba está el carbono 6. Miren, cuando te hablan de la maltosa y la maltosa te dice que está formado por dos glucosas, el enlace alfa, que es un enlace lineal. Aquí había OH, aquí también hay OH y se junta el OH, solamente queda el oxígeno y se liberó una molécula de agua. Es lineal o hacia abajo. Y el enlace beta, profe, acá dice glucosa y galactosa, básicamente la misma configuración, pero en el caso de la glucosa, mira, en el caso de la glucosa, ahí tenemos la glucosa y tienes a la galactosa. Solamente que en el caso de la galactosa, voy a hacer esta acá, su OH está hacia arriba, y en el caso de la glucosa, el OH está hacia abajo. Entonces, cuando se van a juntar, es así, como si fuera una Z, ¿ves? Entonces, cuando es hacia abajo, a eso se le llama enlace beta. Entonces, y cuando es lineal, se llama enlace alfa. A eso se refiere el enlace alfa y el enlace beta. Por ejemplo, la maltosa que está presente en la germinación de cereales, bueno, en efecto lo encontramos en cereales, está presente en lo que viene a ser la cebada, el trigo, ¿no? Y que eso es lo que va a fermentar o va a degradar finalmente las bacterias, ¿no? O las levaduras saccharomyces para fabricar cerveza, por ejemplo. La sacarosa está formada por glucosa y fructosa. Es muy abundante la sacarosa, es lo que es la caña de azúcar. La lactosa, que va a estar formada por glucosa y galactosa, se produce en la glándula mamaria de los mamíferos. Y la trealosa, que está formada por enlace alfa, pero 1,1, ¿no? Carbono 1, una glucosa, y esta se gira, para que sea también con carbono 1 de la otra glucosa. Eso está presente en la hemolinfa de los insectos. Y la celobiosa, que está formada por también dos glucosas, pero el tipo de enlace es un enlace beta entre carbono 1 y carbono 4. ¿Ya? Y que viene a ser la unidad estructural de la celulosa. Esos son entonces los disacáridos. Ahora, los otros carbohidratos importantes van a ser los polisacáridos. El almidón es la principal reserva energética presente pues en los vegetales, ¿no?
Miren, cuando se da el proceso fotosintético, que vamos a estudiar más adelante, eh, se forma glucosa. Esa glucosa tiene tres vías. Cuando me refiero a tres vías es que puede ir en tres direcciones. Una de esas direcciones es la de ir hacia las raíces o hacia los tallos para almacenarse bajo la forma de almidón. ¿Sí? Se almacena entonces bajo la forma de almidón. ¿Y en qué plantas encontramos bastante almidón? Bueno, lo podemos encontrar en la papa, lo encontramos en la yuca, encontramos en, ¿dónde más? Papa, yuca, camote, mashua, oca, ahí hay bastante almidón. Y también el almidón se almacena en cereales, como por ejemplo eh, la avena, poco, pero en semillas también del trigo. Entonces el trigo tiene bastante almidón. Por eso es que a veces nos dicen debemos dejar de comer tanto pan por la cantidad de almidón. ¿Por qué? Por la cantidad de glucosa que tiene. Y es que en el organismo, mientras más pan comas, estás comiendo más almidón y entonces estás incorporando mayor cantidad de glucosa a tu cuerpo. Porque el almidón no es otra cosa que un polímero de varias glucosas entrelazadas. Por esa razón es que los, eh, los doctores piden pues a sus pacientes que no consuman tanto pan o tanta papa, sobre todo si son pacientes que tienen el cuadro de la diabetes, ¿no? Ahora, otro de los compuestos viene a ser el glucógeno. Nosotros, a diferencia de las plantas, almacenamos glucógeno en nuestro hígado. ¿Okay? Entonces, ese glucógeno es almacenado no solo en nuestro hígado, sino también es almacenado en nuestros músculos. Cuando en nuestro torrente sanguíneo se siente una disminución de glucosa, automáticamente va a suceder un proceso que se llama la eh, glucogenólisis. ¿Qué cosa es glucogenólisis? Ruptura del glucógeno. Y cuando se rompe el glucógeno, o sea, me refiero a que se rompen las cadenas que están formando el glucógeno y nuevamente vuelve la glucosa al torrente sanguíneo. Eso es gracias al almacenamiento que tenemos. Profesor, si yo me voy a hacer ejercicio sin desayunar, bueno, lo que se te recomienda es que por lo menos te hidrates, ¿no? Te hidrates lo mínimo para que no tengas mayores complicaciones. Y si vas a gastar ahí esa reserva. Por otro lado, la inulina es un tipo de polisacárido, está presente en la reserva de algunos vegetales, como por ejemplo el yacón y la alcachofa. La celulosa ya está formada por varias glucosas unidas por el enlace beta, ¿no? 1,4, y que está presente en la pared celular de los vegetales y también en las algas. La quitina, que está constituida por unidades de N-acetilglucosamina que se unen a enlaces beta 1,4, ¿no? Glucosas unidas así. Y que se van a encontrar presentes en el exoesqueleto de los hongos y también en el exoesqueleto de los artrópodos. La pectina, por otro lado, es el ácido galacturónico y que viene acompañado también de azúcares neutros. ¿Dónde lo encontramos? En la lámina media de la pared celular, generando una mayor resistencia a este estructura. Bien, a ver, dice ahí. En los carbohidratos encontramos como elemento más abundante muy bien, al carbono, ¿no?
al hidrógeno. ¿Cuál era la fórmula de la glucosa? C6H12O6. Ya acuérdate la fórmula. ¿Ya? Ahí está. Claro, decimos, ¿no? Carbono, el carbono es el fundamental, carbohidrato, carbono tienen que ser. No sigue entrando por la lógica. ¿Ya? Ok. Ahora bien, si es que hablamos de los lípidos, ¿ya? Acá vamos a recortar. Vamos a hablar de los lípidos, ¿ya? Si es que hablamos de los lípidos, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, son biomoléculas ternarias, pero también pueden presentar azufre, fósforo, nitrógeno. Pero hay un detalle, que a diferencia de los carbohidratos, los lípidos van a ser insolubles en agua. Y son insolubles en agua debido a que tienen muy poca cantidad de oxígeno. Por eso es que son insolubles en agua. ¿Ya? Ahora, otro detalle con respecto a los lípidos es que ellos van a ser solubles en compuestos orgánicos como cloroformo, éter o benceno. ¿Ok? Ahora, si es que hablamos de los nutrientes, recuerda que la cantidad de glúcidos que deben estar en una alimentación balanceada solamente es del 10%, no debe ser más. Y habíamos clasificado a los lípidos, que eran compuestos formados por, si bien es cierto, carbón. Tenemos que tener en cuenta que los constituyentes básicos de los lípidos, o los componentes básicos de un lípido, son los ácidos grasos y los alcoholes. Y tenemos que hay ácidos grasos saturados que no presentan dobles enlaces y que por lo tanto van a ser ácidos grasos que tienden a acumularse en nuestro cuerpo cuando los consumimos en exceso. Esos tipos de ácidos grasos saturados están preferentemente en la grasa animal. Los monoinsaturados que presentan un doble enlace, como por ejemplo el ácido palmitoleico, y los poliinsaturados con más de un doble enlace. Ahí tenemos los ácidos oleicos y que también lo encontramos en los vegetales, ¿no? Los médicos nos recomiendan evitar el consumo de ácidos grasos saturados y consumir los poliinsaturados, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite, el fruto de la palta, ¿no? El famoso omega 3 y el omega 6, que van a estar dentro de lo que son los ácidos grasos poliinsaturados. Y bueno, tenemos el alcohol, que es otro de los componentes de los lípidos. El alcohol principal que vamos a encontrar es el glicerol. Cuando nos hablan de triglicéridos, es 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, que dicho sea de paso, los triglicéridos son los lípidos simples más abundantes que están en nuestro cuerpo. Entonces, la unión de este ácido graso con el alcohol se denomina enlace éster. Ahora, si es que vamos a clasificar a los lípidos simples en lípidos complejos y lípidos derivados. Los lípidos simples son llamados así porque solamente están constituidos por ácidos grasos y alcohol. Es decir, no van a tener ningún otro compuesto que los perturbe. ¿Okay? Ahora, en este grupo de los tenemos a los más simples, que son abundantes no solamente nosotros, sino también los animales, vienen a ser los triglicéridos, que podemos encontrarlos de forma sólida, por ejemplo, cuando hablamos del sebo animal, o semisólida como la margarina, pero acuérdate que esas grasas sólidas, semisólidas, si las sometemos al calor, se transforman en líquidos. Ese es uno de los detalles que tienen ellos, ¿no?
Luego tenemos que los líquidos que vienen a ser los aceites. Ahora, en el caso de los séridos, ellos van a ser ya un poco más pesados. Van a ser un poquito más pesados. Lo encontramos, por ejemplo, en la cera de las abejas. Lo encontramos también, por ejemplo, en la lana de los auquénidos, la lanolina. En la cera de las abejas podemos encontrar el palmitato de miriciclo. Tenemos en la cutina, que está presente en las hojas, también está presente rodeando lo que son los frutos, las cáscaras, para ser exactos, y la suberina, que nos ayuda a proteger a los tallos. Dentro de lo que son los lípidos complejos, y se les llama lípidos complejos porque además de ácidos grasos y alcohol, pueden presentar otras sustancias como fósforos, en este caso tenemos a los fosfolípidos, y también tenemos a las esfingomielinas, ¿no? Que presentan además de constituyentes, por ejemplo, pueden presentar hasta sérios inclusive. Ahí tenemos a las esfingomielinas, que son componentes de las vainas de la mielina y de las fibras nerviosas, y los fosfolípidos, pues, que están presentes en la membrana celular. Los lípidos derivados son aquellos que no provienen de alcohol ni ácidos grasos, o sea, no estimulados, sino de otros compuestos. En este caso destacan los esteroides que son derivados del ciclopentano peridrofenantreno, o más conocido como colesterol. El colesterol es precursor de hormonas sexuales como la testosterona, estrógeno, progesterona, precursor de la vitamina D, que va a ser indispensable para la fijación de calcio en los huesos, y también es precursor de la hormona cortisol y precursor de los ácidos biliares. Por ejemplo, si es que hablamos de la hormona cortisol, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hay mucha hormona cortisol, eh, la persona está liberando mucho cortisol por un cuadro de estrés, en la mayoría de los casos, ¿ya? Y lo que hace la hormona cortisol es permitir que se incrementen los niveles de glucosa en la sangre porque el cuerpo está interpretando que necesitas más energía. Y si esa energía no la desgastas, entonces lo que va a suceder es que esa energía se va a acumular. Acuérdate que nosotros acumulamos eh, la energía no todo bajo la forma de glucógeno, sino que hay parte que la vamos a transformar en grasa. Y en el caso de que se eleve demasiado el cortisol, chicos, lo que va a suceder es que se va a almacenar o se va a transformar ese excedente de glucosa, se va a transformar en grasa. Y esa grasa justamente se va hacia una zona que viene a ser la zona abdominal. Entonces empiezan ahí a formarse las famosas llantitas, ¿no? Entonces hay gente que a veces dice, yo no sé por qué está haciendo su dieta, solamente hace dieta y un poco de ejercicios y dice, ¿por qué no estoy bajando de peso? Pero tú le dices, a ver, además de tu dieta y ejercicios, ¿estás durmiendo bien o estás sobreestresada? Y si la respuesta es que no duerme bien, que solamente está durmiendo 4 horas y encima hay un cuadro de estrés, esas dos condiciones son las que no están permitiéndole bajar de peso. Entonces hay una cuestión de estrés muy elevada. Y además también el colesterol es precursor de los ácidos biliares, ¿no? Básicamente la famosa bilis. Ahora, dentro de lo que son las vitaminas liposolubles, se llaman así porque necesitan lípidos para poderse absorber. La vitamina A, que es importante para la visión, también conocida como retinol, y cuya deficiencia genera xeroftalmia o ceguera nocturna. La vitamina E, que es importante para la conservación de las membranas celulares, es un excelente antioxidante y también evita la aparición prematura de ovarios poliquísticos. Muchos pacientes se tratan con vitamina E para el tema de ovarios poliquísticos. Y te había mencionado que la vitamina E es un excelente antioxidante. Eh, Se puede consumir siempre y cuando te hayas hecho primero un perfil lipídico, es decir, para ver cómo está tu hígado. Profe, ¿por qué?
¿Por qué razón? Porque como son vitaminas liposolubles, su excedente se va a almacenar en el hígado, pudiendo generar hepatotoxicidad. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya tenemos un hígado que está bien inflamado, un hígado que, digamos, de paciente diabético, que el hígado se daña un poco, ¿ya? Y que no está regulado, y de pronto a la persona se le ocurre tomar vitamina E. Al principio se va a empezar a sentir feliz. ¿Por qué? Porque si es una persona que tiene bastantes canas, el número de canas va a disminuir. Va a parecer como si estuviera más rejuvenecido. Pero si está con esa continuidad y el hígado está mal, entonces el hígado se va a inflamar. ¿Cuál va a ser el resultado? Que va a estar con vómitos, diarreas, malestar general. Eso es porque el hígado se inflamó aún más debido al excedente de vitamina E. Entonces hay que saber bien cómo está el organismo para poder tomar esa vitamina. Y es mejor visitar al médico. Y en el caso de la vitamina A, que va a ser importante para la coagulación sanguínea, ya que la vitamina K va a ser uno de los factores de coagulación. Cuando nosotros hablamos de factores de coagulación, existen como más de cerca de 9 a 10 factores de coagulación y la vitamina K es uno de ellos. Por otro lado, los carotenoides son lípidos derivados que van a generar una pigmentación en las plantas. Aquí tenemos al caroteno. No necesariamente. Lo que pasa es que, mira, durante el ciclo menstrual se reduce la hormona estrógeno. Hay una variación ahí hormonal. Y el estrógeno es una hormona que necesita esteroides, necesita colesterol. En algunos casos, durante el ciclo menstrual, y eso ya depende, claro, un poco de la inflamación del hígado, pero también obedece a que si ya tiene el problema del hígado inflamado, entonces hay que evitar el consumo de grasas. Pero ¿qué es lo que sucede? Generalmente a las chicas cuando están en su periodo menstrual, como hay una baja de estrógeno, están muy aparte que con un humor así medio especial, muy sensibles, buscan comer dulces. No sé si les habrá pasado, ¿no? Pero buscan comer dulces o chocolates. Les gusta. Profe, ¿por qué tanto el tema por el gusto del chocolate? Porque si hay disminución de estrógeno y la persona va a estar medio tristona, cuando la persona consume chocolate, recuerden que el chocolate es medio adictivo, pero genera un efecto placebo, genera la liberación de endorfinas que te van a dar felicidad, ¿no? Entonces, cuando consumes chocolate, se libera endorfinas y estás como un poco más contento. Pero a veces la chica quiere comer más chocolate. Ahora, si yo estoy incorporando chocolate y tengo el hígado mal, obviamente al rato me va a chocar, ¿verdad? Hacer esto. O tal vez puede ser por el excedente de azúcares, ¿no? También que provoca eso. ¿Ya? Profe, pero no le digo, sino que estaba en su periodo y de pronto empezó a vomitar. Habría que ver qué cosa comió primero. ¿Ya? Porque es cierto, cuando viene el periodo menstrual, a algunas chicas incluso se les afloja el estómago, otras vomitan, a otras les da por llorar mucho, a otras les duele mucho el dolor de cabeza, les duele mucho el dolor de cabeza. Si suele ser durante, a ver, ¿solamente sucede durante el periodo o está sucediendo después inclusive? Si solo sucede durante el periodo, ya, esa es una de sus características. Ya, habría que ver el perfil hepático y en todo caso, si eso está sucediendo, en esos días procurar evitar tomar agua helada directo y consume
agüita de toronjil con un poquito de orégano, ya, para que disminuya esto. Y evitar consumir comidas grasas, sobre todo. ¿Ok? Hay algunas. Y luego habría, bueno, me parece que habría que sacar una ecografía para ver si es que hay un tema de ovarios poliquísticos, ¿ya? Por ahí que puede estar relacionado. ¿Ok? Bien. Bueno, volviendo a los carotenoides, el caroteno queda anaranjado, la xantófila queda amarillo y el licopeno queda el rojo. ¿Ya? Ahí están los carotenoides. Licopeno, el licopeno me da rojo, ¿ok? Rojo. El tomate, por ejemplo, tiene bastante licopeno. Ahí está. Bien, ahora, las proteínas. La palabra proteínas viene de la palabra proteus, ¿ya? Proteus. ¿Qué significaba Proteus o quién era Proteus? Proteus era un dios griego que decía yo soy lo esencial. Y es que este dios tenía la capacidad de transformarse en lo que él quisiera. Y las proteínas, como bien saben, son bastante versátiles, ¿no? Es decir, cumplen diferentes funciones. Son biomoléculas cuaternarias porque presentan carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Sus constituyentes básicos van a ser los aminoácidos, cuya formación se da a nivel de los ribosomas y que obedece al proceso llamado traducción del ADN, ¿no? Entonces, son polímeros de aminoácidos que son de elevado peso molecular unidos por el enlace peptídico. Esos son los componentes básicos. Ahora, nosotros podemos clasificar a las proteínas según su estructura. La estructura primaria que está constituida solamente por una sola cadena de aminoácidos unidos por el enlace peptídico. La estructura secundaria que está formada por dos estructuras primarias, la estructura terciaria que está formada por estructuras secundarias y la estructura cuaternaria que está formada por varias estructuras, puede ser una estructura terciaria y una secundaria. Entonces, la estructura cuaternaria va a ser de elevadísimo peso molecular. Una proteína cuando se desnaturaliza por acción de los ácidos o por acción del calor, puede perder su estructura cuaternaria, terciaria o secundaria, pero jamás pierde su estructura primaria, o sea, sus constituyentes básicos, que en este caso son los aminoácidos, no la pierde. Ahora, según su función, podemos encontrar proteínas de función estructural como la queratina presente en el cabello, la piel, las uñas, el colágeno presente en nuestra piel y nuestros tendones y ligamentos, las histonas ayudando a empaquetar el ADN, la tubulina formando lo que viene a ser los microtúbulos, que son estructuras propias del citoesqueleto, y la elastina no solamente presente en nuestra piel, sino también en nuestros músculos. ¿Okay? Proteínas de función hormonal. Entiéndase que una hormona es una sustancia de composición química producida por nuestras glándulas endocrinas y vertidas en pequeñas cantidades al torrente sanguíneo. No generan una función, sino que simplemente la regulan. Por ende, la insulina es aquella hormona responsable de permitir el ingreso de la glucosa al interior de las células. Sabemos que la deficiencia de insulina en el organismo genera una enfermedad conocida como diabetes. Por otro lado, si en nuestro torrente sanguíneo disminuyera la cantidad de glucosa que está viajando por ahí, automáticamente nuestro páncreas, y básicamente ayudada por sus células alfa de los islotes de Langerhans, empezarán a liberar glucagón. Ese glucagón viajará vía torrente sanguíneo, llegará al hígado y en el hígado empezará a desdoblar el glucógeno. El glucógeno ya desdoblado no es otra cosa que varias glucosas. Y de esta manera se vuelve la glucosa al torrente sanguíneo.
La somatostatina, por otro lado, es una hormona producida por la glándula hipófisis y que va a verter su secreción hacia el torrente sanguíneo, y esa secreción llegará a nuestros músculos y huesos, permitiendo el crecimiento. Por otro lado, tenemos la calcitonina. La calcitonina es una hormona elaborada por la glándula tiroides y que va a generar la fijación del calcio en nuestros huesos. La paratormona está conformada o va a ser formada por las glándulas paratiroides, y lo que hace la paratormona es lo siguiente. Si es que hay una disminución de calcio en el torrente sanguíneo, la paratormona estimulará a los osteoclastos a que retiren el calcio de los huesos. ¿Ok? Entonces, lo que hace la paratormona es incrementar, en este caso, por medio de la resorción ósea, ¿no?, los niveles de calcio en la sangre. Y la secretina, que viene a ser una hormona también elaborada por el páncreas, pero que ayuda a regular a la insulina y al glucagón. Tiene que haber un regulador. Ahora, dentro de lo que son las proteínas de función de movimiento, tenemos la actina y la miosina para la contracción muscular, la flagelina para el movimiento de los espermatozoides. Las proteínas de acción defensiva tenemos a los anticuerpos, o también llamados inmunoglobulinas, a las proteínas de complemento, a la trombina y a la mucina, que está en la sangre. Proteínas de función de transporte: la hemoglobina, responsable de transportar oxígeno en vertebrados. La mioglobina transporta y almacena oxígeno en los músculos de los vertebrados. La hemocianina, que está presente también en el torrente sanguíneo de los invertebrados, pero que en vez de hierro lleva cobre. Y la hemeritrina, que es un pigmento que lo vamos a encontrar en gusanos anélidos, conocidos como nereis. ¿Ok? Ahora, según las proteínas de función de reserva, podemos encontrar la albúmina, que viene a ser la proteína de reserva más abundante en nuestro plasma sanguíneo, la ovolúmina en el huevo, la caseína en la leche, la gluteína lo encontramos en cereales como el trigo, y la ceína en el maíz. De ahí, miren, ¿por qué será que en los últimos años aparece más gente con esto que se llama intolerancia al gluten? Y se descubrió que no es tanto un tema de intolerancia al gluten, sino que lo que ha pasado es que en los lugares donde se cultiva precisamente el maíz, en los lugares donde se cultiva el maíz, lo que está sucediendo es que ¿qué está sucediendo, profe? Lo que está sucediendo es que se utilizan muchos pesticidas, y esos pesticidas se están quedando impregnados precisamente en las semillas. Y al hacer eso está generando que más bien las personas estén reaccionando a una alergia, ¿no? Pero no dicen alergia al gluten. No es que sea la alergia al gluten, el problema está en que hay pesticidas que se han quedado impregnados ahí, y el cuerpo está haciendo una reacción alérgica al pesticida, no al gluten. Porque si no, en la antigüedad pues se hubiera dejado de producir pan, ¿no? Pan, y ahora se hace esta pan sin levadura, pero imagínate. Ahora, y la ceína presente en el maíz. Ahora, función catalítica son las enzimas: la amilasa, que inicia la degradación de los polisacáridos; la lipasa, que inicia la degradación de los lípidos; la lactasa, que rompe el enlace glucosídico, que estaba conformado por glucosa y galactosa; y la maltasa, que también rompe el enlace glucosídico que forma a la malta. Las enzimas, como sabemos, van a ser proteínas muy específicas y que tienen un enorme poder catalítico. Y esta actividad catalítica está regulada.
Proteínas especializadas que funcionan como catalizadores biológicos ya que regulan la velocidad de las reacciones que ocurren en las células. Por ejemplo, la amiglasa carbónica, para el tema del dióxido de carbono, y la amilasa para la degradación del eh, almidón. Las enzimas presentan un sitio activo, el cual se une a un sustrato formando un complejo enzima-sustrato. Y esto hace que se disminuya la energía de activación y que aumente la velocidad de reacción. Algunas enzimas requieren de coenzimas o cofactores. En este caso, lo que van a requerir las enzimas es el uso de ciertas vitaminas, ¿ya? Para que puedan funcionar adecuadamente. Ahora bien, definición de qué. Hemos acabado de hablar acerca de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Así que ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, vamos a hablar de biomoléculas orgánicas pentanarias, porque además de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, vamos a encontrar que estas moléculas van a ser de elevado peso molecular. Los constituyentes básicos de los ácidos nucleicos, conocidos como ADN y ARN, son los nucleótidos. No obstante, existen algunos ácidos nucleicos o ácidos que también tienen la misma composición, pero que no necesariamente están presentes en el núcleo. ¿Ok? Por ejemplo, la adenosin trifosfato está formada por base nitrogenada adenina, grupo fosfato pentosa, eh, o, o, azúcar llamada pentosa, y el grupo fosfato, que son tres grupos, y forman el ATP. Y el ATP no está en el núcleo. O sea, existen ácidos nucleicos y no nucleicos, pero que tienen la misma, o por lo menos la misma estructura básica, ¿sí? Y son polímeros de los nucleótidos. Ya te digo, un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. ¿Ok? El nucleótido es un monómero y fueron descubiertos en 1868 por Friedrich Michel, el cual aísla pues varias moléculas ricas en fosfatos, a las cuales él les llamó nucleínas. Entonces, aquí lo que te menciono. Un nucleócido está formado por una base nitrogenada y un azúcar pentosa. Cuando este nucleócido se une a un grupo fosfato, recién se puede hablar de un ácido nucleico. ¿Okay? Entonces, base nitrogenada, azúcar pentosa y ácido fosfórico, recién tenemos a un nucleótido. Cuando estos nucleótidos se juntan, pueden formar al ARN o pueden formar al ADN. ¿Ya? El ARN tiene como bases nitrogenadas a la adenina, guanina, timina, uracilo y citosina, siendo la exclusiva del ARN el uracilo. Y su pentosa viene a ser la ribosa. ¿Ok? Aquí está nuevamente, ¿no? El ácido desoxirribonucleico, bases nitrogenadas, ahí están, y su pentosa, la desoxirribosa. Y en el ácido ribonucleico, su base nitrogenada exclusiva, que viene a ser el uracilo, acá viene a ser la timina, y el ácido fosfórico. Y su azúcar pentosa viene a ser la ribosa. Los dos son ácidos fosfóricos, solamente que aquí cambia el tipo de azúcar y uno de los aminoácidos. ¿Okay? Bien. Y también hablamos de vitaminas, que en algunos casos actuaban como coenzimas también. Tenemos las vitaminas hidrosolubles, que son aquellas que se disuelven en líquidos, así que en agua, ¿no? No van a necesitar un mayor requerimiento de, eh, de otra sustancia para poderse disolver. Tenemos la vitamina C que está presente en leche, frutas, cítricos y hortalizas y que interviene en la síntesis de colágeno y el mantenimiento de las mucosas.
Claro, se eliminan por exceso, exacto. En cambio, en caso de las liposolubles, se almacenan en el hígado. La deficiencia de vitamina C se produce, va a generar una enfermedad llamada escorbuto, donde las encías van a ser sangrantes, hay caída de dientes, trastornos digestivos, infecciones cutáneas y también infecciones recurrentes. Hay que recordar que la vitamina C también participa como un excelente antioxidante y va a también fortalecer al sistema inmunológico. Por eso es tan importante su consumo. ¿Ya? Si hace rato estaba hablando de ciertos multivitamínicos, también es necesario el consumo de vitamina C. Otra vitamina que es importante viene a ser la vitamina B1, ¿ya? Cuya, cuya deficiencia pues va a generar una enfermedad conocida como beriberi. En este caso, los pacientes que tienen esta enfermedad llamada beriberi van a tener una degeneración nerviosa y en algunos casos se puede ocasionar problemas de parálisis, ¿ya? Ya que esta vitamina interviene en el metabolismo de los glúcidos, lípidos, músculos y que van a formar parte de nuestros músculos y neuronas. Entonces, si hablamos de metabolismo, lo que nos va a generar es una energía, ¿no? Entonces, si no hay esta vitamina, no vamos a poder proporcionar suficiente energía a estas estructuras. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en las envolturas de cereales y legumbres, también en bacterias y levaduras. Por ejemplo, los pacientes con esta enfermedad de beriberi, se vio que le daba mucho a individuos de China que consumían bastante, cuya nutrición básica era arroz, solo arroz, pero con un bajo consumo en este caso, de verdura. Ellos tenían el famoso beriberi, ¿ya? En el caso del inositol, a ver, un ratito. En el caso de la vitamina B2, ella, cuando hay una deficiencia y una detención en cuanto a lo que viene a ser el crecimiento, ¿ya? En cuanto a lo que viene a ser el crecimiento, hay una detención, los pacientes van a ser chiquititos, ¿ya? Y genera dermatitis, ¿no? Dermatitis, que es inflamación de la piel. Y irritabilidad de las mucosas. Y esto es un problema cuando las mucosas están irritadas. Te estoy preguntando porque venden, ¿no? Mm, hay bastante información ahí del inositol. El inositol está vinculado a lo que viene a ser las vitaminas, ¿ya? Pero no necesariamente a la vitamina B1 o B2, sino que va a apoyarlas, pero que se está recetando en algunos casos para algunas pacientes con ovarios poliquísticos, ¿ya? Entonces, eh, generalmente yo he visto que lo básico que se utiliza para pacientes con ovarios poliquísticos les recetan sobre todo vitamina E, pero ahí también está viendo el inositol, ¿no? Que también lo recetan. Ahora, la vitamina B2 está presente en el hígado, queso, leche, huevos, vegetales soy y vegetales de hojas verdes. La vitamina D3 está relacionada con lo que es pelagra, que ocasiona en los pacientes vómitos, diarreas, piel áspera y oscura en zonas expuestas al sol.
También pueden haber trastornos nerviosos como la pérdida de memoria, depresión, confusión y alucinaciones. ¿Y dónde encontramos esta vitamina? Pues en hongos, levaturas y todas las fermentaciones realizadas por hongos, abundante en leche y carnes, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, una mala costumbre. Nosotros no solemos comer en nuestra dieta, o al menos en lo que es comida peruana, no hay muchos platillos peruanos que contengan el champiñón, pero sí es importante su consumo. En España, por ejemplo, consumen bastante hongos. En China también consumen bastante hongos, pero ellos saben, claro, qué tipo de hongos comer, ¿no? Ahora, en el caso de la bacteria B8 tenemos que están en bacterias intestinales, en el chocolate y en la yema de huevo, y nos ayuda al desarrollo de glándulas sexuales, sebáceas y sudoríparas. Su deficiencia genera dermatitis, caída de pelo y anemia también. Ahora, profe, pero a mí el médico me ha dicho que no consuma mucho chocolate, pero dice que está en yema de huevo, pero también te dice tus bacterias intestinales. Así que puede ser que tengas una deficiencia de tus bacterias intestinales y que tengas que consumir algunos probióticos para fortalecer tu flora intestinal. Por otro lado, también tenemos a la vitamina B12 que es sintetizada por bacterias simbióticas del tracto digestivo, en efecto, y participa él como coenzima. ¿Ya? ¿Por qué? Porque enzimas transferasas en los grupos metilo en la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos. Y otro aspecto de la vitamina B12 es que la vitamina B12 es indispensable para la formación de los eritrocitos. Por esa razón, su deficiencia genera la famosa anemia perniciosa. Y también te genera algunos trastornos neurológicos. Aquí falta una vitamina que es el ácido fólico, que básicamente vendría a ser la vitamina B9, que lo encontramos en semillas, por ejemplo, en semillas como el maní, como las almendras, y que van a ser importantes para la formación del sistema nervioso en el feto, y que se recomienda mucho que las mujeres que quieran salir embarazadas pues consuman su ácido fólico. Ahora, por ahí algunos de ustedes piensan, no, ácido fólico solamente para mujeres que van a salir embarazadas, y eso es un error. Profe, ¿por qué sería un error? Porque para que usted produzca eritrocitos, estimado alumno, no solamente necesita el famoso hierro. Para producir eritrocitos necesitas, punto uno, que se haya producido hormona eritropoyetina en tus riñones. Punto dos, que exista suficiente cantidad de hierro. ¿Ok? Tres, que exista suficiente cantidad de vitamina B12. Y punto siguiente, que exista suficiente cantidad de ácido fólico. ¿Que el ácido fólico también es necesario para fabricar mis glóbulos rojos? Sí. Que a veces se considere que la mayor cantidad de personas con anemia es por deficiencia de hierro, eso es una cosa. Pero eso no quiere decir que la deficiencia de ácido fólico, vitamina B12, o que no tengas eritropoyetina porque hay una disfunción renal, no le vaya a afectar al paciente. Podemos encontrar, por ejemplo, pacientes diabéticos con cuadros de anemia muy severos. ¿Y por qué? Si ese paciente está consumiendo su vitamina B12, y el paciente puede estar consumiendo vitamina B12, puede estar consumiendo sulfato ferroso y puede estar consumiendo ácido fólico, pero a pesar de eso sigue con su anemia. Y es que, ¿qué le falta? Le falta a la hormona que va a estimular en la médula ósea roja a la fabricación de eso. Es como para que entiendas que tienes todo menos el vehículo. El vehículo que va a llevar a tus trabajadores a tu centro laboral, al centro laboral. Entonces, la eritropoyetina es la que va a estimular la formación de los glóbulos rojos, pero para formarlos necesitas vitamina B12, ácido fólico, hierro, ¿ya? Y bueno, necesitas esos tres. Y también necesitas, aunque no lo creas, vitamina C. Vitamina C también necesita para producir glóbulos rojos, sí, todo eso se necesita.
Entonces te vas dando cuenta, en el caso de las vitaminas hidrosolubles, son las que más debemos de consumir y el problema, como bien dijo su compañero, a veces se expulsan por medio de la orina, no se almacenan, no son, son muy lábiles, es decir, se desgastan diariamente y tenemos que consumirlas diariamente. Y fíjate que la mayoría está en vegetales, ¿no? En consumo de tu leche, de huevo, 2 huevos sancochados por día nos pide. Y en ninguno de ellos has visto que diga carbohidratos. ¿Ya? Entonces se van dando cuenta lo importante que es comer más vegetales, más verduras. No, ¿por qué? Porque cuando alguien te dice consume verduras vegetales, te dice, ah, vitaminas, pero date cuenta de todas las funciones que están teniendo las vitaminas. Entonces no nos descuidemos de ello, porque hay mucha gente que dice, ¿por qué me debilité? O hay gente que dice, no sé por qué me estoy debilitando, no sé por qué me golpeo, me sale sangre. Y es porque tal vez te esté faltando un factor de coagulación, que también es otro tipo de vitamina, que es una vitamina no hidrosoluble, sino una vitamina liposoluble. También conocido como filoquinona, menaquinona o menadiona, la vitamina K es un importante factor de coagulación para los trombocitos o plaquetas, ¿ya? Y que nos ayuda a activar factores de la coagulación como son el factor 2, el 8, el 9 y el 10. Nosotros sabemos que si una persona tiene una afección a nivel de factor de coagulación 9, puede tener un cuadro de hemofilia. Entonces, esta vitamina es importante para activar los factores de coagulación. Por lo tanto, su carencia va a producir enfermedades hemorrágicas y en un adulto aumento de tipo de coagulación. Los requerimientos son de 70 a 140 microgramos por día y lo podemos encontrar en la alfalfa, coliflor, tomate y también en nuestras bacterias intestinales que ayudan a sintetizarlo. Si hay una hipervitaminosis, te va a dar una anemia hemolítica, ¿ya? Kernick, ¿no? Entonces hay que evitar la hipervitaminosis. La otra vitamina, la vitamina E es una vitamina liposoluble que tiene una excelente función antioxidante, es decir, evitar el envejecimiento prematuro de nuestras células. ¿Dónde se sintetiza? Bueno, en el tejido adiposo y en el músculo del hígado, ahí se almacena, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo podemos consumir a esta vitamina E? En verduras, semillas oleaginosas. Por ejemplo, ¿para qué semillas oleaginosas? Lo que te decía, ¿no? El maní, la almendra, ¿ya? También está el hígado y los huevos. Hay 2 huevitos sancochados importantísimos, ¿ya? En el varón, el consumo va a ser de 10 miligramos por día y en la mujer de 8 miligramos por día. La hipervitaminosis genera malestar, cansancio, y antiinflamatorio lo dejamos entre comillas. Acá lo que te decía, ¿no? Como es una vitamina liposoluble y las vitaminas liposolubles tienden a almacenarse, el órgano que más va a sufrir con ello va a ser precisamente el hígado. Por eso es que no es bueno consumir los excedentes. ¿Qué más tenemos? Tenemos también a otra vitamina que en este caso viene a ser la vitamina D, de la cual justo en épocas de pandemia se ha hablado mucho. La vitamina D la vamos a encontrar en pescado grasos, hígado, leche, mantequilla, huevo, también lo encontramos en queso, por si acaso. Y él se encarga de regular pues las concentraciones plasmáticas de calcio y fósforo, que precisamente son dos dos cationes que están formando parte de nuestros huesos, ¿no? El carbonato de calcio y el fosfato de calcio, que en conjunto formarán la hidroxiapatita, que es el constituyente principal de los huesos. ¿Ok? Entonces, la vitamina D no solamente ayuda a formar los huesos, sino que también la vitamina D va a ser importante para fortalecer nuestro sistema inmunológico. Nosotros obtenemos de manera natural la vitamina D gracias a los rayos solares. ¿Ok?
Dense cuenta que no todos los días pues está sin sol. ¿Cómo lo obtienes? De tus alimentos, ¿ok? De los alimentos, ¿ya? En los alimentos ahí está, ¿ya? Y bueno, la mujer embarazada también es importante que lo consuma. Hay estos valores, ¿no? Si ustedes han comprado alguna vez vitamina D, que viene, el valor mínimo es de 400 unidades, o sea, de concentración, es lo básico. Ahora, hay que evitar el consumo excesivo, porque eso también te va a generar un poquito de hepatotoxicidad. Pero entre que la vitamina E te genere hepatotoxicidad y vitamina D te genere hepatotoxicidad, la D tiene una menor incidencia de generar hepatotoxicidad, ¿ya? Pero sí es importante consumir. Ahora, el problema este año ha sido que, como hemos estado metidos mucho tiempo, ¿no? No recibimos por los rayos solares, ¿no? Entonces es mejor consumir extra. Ahora, en el caso de la vitamina A, cuyo nombre es retinol o deoxirretinol, esta vitamina permite la formación de los espermatozoides, espermiogénesis. En la visión es componente de la rodopsina en los bastones, por lo tanto va a ayudar a la visión. Permite la integridad de los epitelios, es decir, en nuestra piel. Permite también el crecimiento de huesos y dientes. Es un excelente antioxidante y antitumoral en algunos casos. La carencia de la vitamina A genera una carencia de la epidermis, queratinización, es decir, empezamos a pelarnos. Nictaltopía, es decir, ceguera nocturna, o también lo que se conoce como seroftalmia. ¿Ok? Manchas de bitot en la piel o manchas de bitot, que son manchas que salen en el interior del iris, adentro, ¿ya? ¿Y cuánto requerimos, no? 2000, a ver, nosotros, bueno, ustedes están dentro de lo que son adultos, ya pasaste obviamente los 12 años, ¿no? 5000 unidades, mililitros por día. Cuando hay de excedente, ¿no? ¿Qué cosa vamos a tener? Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, anorexia, pérdida del apetito, a los veces se nos empieza a caer el cabello, dolor de huesos. Eso es porque hay excedente. ¿Ok? Y la fuente, bueno, aceite de hígado, pescado, tumba, calabazas, mantequilla, leche. Ahí está. Y las zanahorias también, porque tienen abundante caroteno. ¿Ya? Por eso, las zanahorias. Pero el problema está en que veces la abuelita viene, ¿no? Y dice, a ver, hijito dice que está mal ya, sus ojitos. Y nos da mañana, tarde y noche extracto. Prueben tomar todos los días así con esa dosis. No prueben, ¿no? Pero miren, le ha pasado a gente, ¿no? Mañana, tarde y noche, zanahoria, 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 zanahoria. ¿Cómo está su piel? Anaranjado, naranja este. Sí, de este color. No, bueno, no de este color, pero anaranjado. Y eso sí genera hepatotoxicidad. Entonces, cuando hay hepatotoxicidad por exceso de vitamina A, van a ver estos cuadros. ¿Ya? Bien, continuamos. Ahora, otro de los capítulos que tenemos que revisar es el capítulo de citología. La citología es la ciencia que se encarga de estudiar a las células. La célula es la unidad morfológica, fisiológica, genética y patológica de todo ser vivo. Morfológica o estructural porque tienen una determinada forma. Funcional porque realizan una determinada función. Genética porque en cuyo interior está toda la información genética contenida en básicamente el ADN. Y patológica porque explica que hay un funcionamiento inadecuado de las mismas, las cuales están alterando definitivamente a la función de un determinado tejido y por ende a la función de un determinado órgano y que puede repercutir a todo un sistema o varios sistemas corporales, dependiendo. La palabra célula proviene del prefijo cell, que significa celdilla, palabra propuesta por Robert Hooke, que se le conoce como el padre de la célula.
Fue uno de los primeros en observarla, pero acuérdense que el primero en observar células vivas fue Anton von Leeuwenhoek. ¿Okay? La observación de las células fue gracias al invento de un microscopio generado por los hermanos Zacarías y Jacobo Hansen, donde destaca Zacarías Hansen. ¿Okay? Ahora, cuando nosotros queremos clasificar a las células, las podemos clasificar según su tamaño, microscópicas y macroscópicas, según nutrición, autótrofas y heterótrofas, o también podemos encontrar organismos con células de nutrición isótopa. Podemos encontrar según su forma, ¿no? Forma estrellada, forma bilobular, bicóncava, forma media cúbica o poliédrica, ¿no? En el caso de los hepatocitos, que tienen una forma peculiar. Y filiforme en el caso de los miocitos. Ahora, según el grado evolutivo, podemos clasificar a las células en células procariontas, carentes de un núcleo verdadero que delimite su ADN y los separe del citoplasma. Estas van a ser algunas de las características de la célula procariota, que no presenta núcleo, sino nucleoide, que su ADN es circular, que su única organela es los ribosomas de 70 unidades Silverton, que en el caso de la procariota, algunas de ellas pueden presentar cápsula, otras no, algunas de ellas van a presentar flagelo, otras no, algunas de ellas van a presentar plásmido, otras no. ¿Dónde están presentes las células procariotas? Bueno, si es que hablamos de reinos biológicos, tenemos que clasificar a los reinos biológicos en el reino Arqueobacteria, el reino Eubacteria, ¿ya? ¿No? Las archaeas, las arqueobacterias y las eubacterias, ¿ya? Ellos. Luego tenemos al reino fungi, al reino protoctista, al reino plantae y al reino animalia. Y desde el reino fungi hasta el reino animalia, eso se habla de células eucariotas. Mientras que las arqueobacterias y eubacterias están clasificadas dentro de las procariotas. Las cianobacterias, o también conocidas como algas azul verdosas, eso es las cianobacterias, o también conocidas como algas azul verdosas, son capaces de realizar fotosíntesis. Las archaea o arqueobacterias son organismos que viven en situaciones extremas, conocidos como extremófilos. Las arqueobacterias habrían sido los primeros constituyentes de vida en nuestro planeta. Y luego tenemos a las eubacterias, las bacterias que conocemos como las del género Lactobacillus o la Escherichia coli que está presente en nuestro intestino grueso. ¿Ok? Ahora, estos organismos procariontas carecen pues de un núcleo definido. Y en el caso de los organismos eucarióticos, ellos sí tienen un núcleo definido. Es más, su núcleo está delimitado por una carioteca. Los organismos eucarióticos son los hongos, los animales, los vegetales, los protozoarios y las algas. Ahora, son 4 partes fundamentales que presenta una célula eucariota. La primera es la cubierta celular, la segunda es la membrana celular, la tercera es el citoplasma y la cuarta es el núcleo. Y este núcleo dirige todas las funciones de la célula. Ahora, si es que vamos en orden acá, tenemos que tener en cuenta que una célula eucariota presenta carioteca, es decir, una membrana nuclear que lo delimita, un núcleo definido que contiene ADN e histonas que van a formar la cromatina, presenta un citoesqueleto con tubulina, que son microtúbulos que le van a dar el soporte, organelas con membrana y sistema de endomembranas. Ahora, en el caso de las organelas, podemos encontrar organelas con doble membrana, organelas con una sola membrana o organelas sin membranas, inclusive, como por ejemplo los ribosomas. Solamente que los ribosomas en los eucariotas son de 80 unidades Silverton, o sea, 80 unidades de empaquetamiento. Y la encontramos pues en animales, plantas, algas, hongos y protozoos.
Las cuatro estructuras fundamentales que presenta una célula eucariota son la cubierta celular dada por el glucocálix o pared celular y se llama glucocálix en animales, pared celular en vegetales. ¿Okay? ¿Qué más tenemos? Que la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Si es que hablamos de la cubierta celular o glucocálix, en este caso, para los organismos animales, podemos encontrar que ella se encarga del reconocimiento e identificación celular gracias a las glucoproteínas y los glucolípidos que están presentes en el glucocálix. ¿Okay? Participan, como les menciono, en el reconocimiento celular. En el caso de la pared celular, ella va a estar constituida por el polisacárido conocido como celulosa. ¿Ok? En algunos casos existen paredes celulares que van a presentar, además de celulosa, lignina o suberina, que le van a conferir a la planta una mayor resistencia. La pared celular lo encontramos, si bien es cierto, en plantas y algas formadas por celulosa y hemicelulosa. En los hongos, la pared celular se le va a conocer como quitina. La función de la pared celular es brindar protección y regular la turgencia. Recuerden que el punto que está uniendo a una célula con otra célula vegetal y que permite que se conecte aquí sustancias, ¿no? Que vayan a fluir desde el del citosol hacia el citosol de la otra célula, ese punto de unión va a ser generado por los plasmodesmos. ¿Ok? Ahora, en cuanto a lo que viene a ser la membrana celular, esta estructura fue ideada por Singer y Nicholson en 1972, estructura denominada el modelo mosaico fluido, que consta de dos capas de fosfolípidos, la capa externa y la capa interna. Recuerda que si vamos a hablar de los lípidos presentes en la membrana celular, no solamente están los fosfolípidos, sino que también vamos a encontrar al esteroide denominado colesterol y que él le va a estar dando la fluidez a la membrana celular. Y es que las sustancias que van a viajar por la membrana celular pueden utilizar las proteínas de canal como pueden pasar directamente también. Pero en la membrana celular, tanto en la superficie externa que va a dar hacia la cubierta celular, como la superficie interna que va a dar hacia el citoplasma, podemos encontrar proteínas periféricas. ¿Ok? Entonces, lo que hace esta bicapa de fosfolípidos es incrementar su fluidez y sobre todo quien incrementa esa fluidez cuando hay una baja de temperatura viene a ser el colesterol. Ahora, a nivel de la membrana celular se realiza el famoso transporte celular. Y es que si bien es cierto, la pared celular puede ser también semiselectiva. Puede dejar pasar sustancias, pero no todas. La que va a ser mucho más selectiva con qué sustancias tienen que ingresar y qué sustancias tienen que salir de la célula, viene a ser precisamente la membrana celular, cuya función fundamental, como sabes, es el transporte celular. Que puede ser pasivo, que quiere decir a favor de la gradiente de concentración. Quiere decir que no va a haber gasto de energía debido a que las moléculas que van desde el lugar de mayor a menor concentración, ahí, ¿no? Van del lugar de mayor concentración a otro de menor concentración. Por lo tanto, no hay un gasto de energía bajo la forma de ATP. Y también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de los tipos de transporte a nivel de la membrana, generalmente decimos difusión. Un tipo de difusión es la ósmosis que permite el transporte de agua. También tenemos la difusión simple, que obviamente no va a hacer uso de las proteínas de canal y que transporta gases como el oxígeno y el dióxido de carbono. En la ósmosis tampoco es necesario las proteínas de canal, por si acaso, ¿ya? En la ósmosis simple.
Pero si es que hablamos de la difusión facilitada, este tipo de transporte sí va a hacer uso de las proteínas de canal, pero no va a ser gasto de energía. ¿Okay? Y la diálisis que permite el paso de iones, urea, amoníaco, fosfato, etc. Por ejemplo, siempre nos han hablado de la famosa bomba de sodio y potasio. Pero resulta lo siguiente. Resulta que el catión extracelular más abundante es el sodio y el catión intracelular más abundante viene a ser el potasio. ¿Qué es lo que sucede con la diálisis? La diálisis va a permitir, sin ningún gasto de energía, que el potasio salga y que el sodio ingrese. Cuando el potasio sale y el sodio ingresa, a eso se le llama polarización. ¿De acuerdo? Cuando el potasio sale y el sodio ingresa, a eso se le llama polarización. Y eso se va a dar por diálisis, es decir, por un tipo de transporte pasivo. Pero ahora resulta que el sodio tiene que salir y el potasio tiene que reingresar. A eso se le conoce como repolarización. Y en la repolarización sí hay gasto de energía porque se está yendo en contra de la gradiente de concentración. ¿Ok? Y existen dos formas, ¿no? La famosa bomba de sodio y potasio. Te decía, el sodio está adentro y el potasio está afuera y ahora tiene que ser al revés. El sodio afuera y el potasio adentro. Y para eso utilizo estas proteínas de... ¿Ok? Ahora, masa, podemos encontrar la endocitosis. Aquí participará la fagocitosis, ¿no? Y en la fagocitosis se forma una pequeña, por ejemplo, para que entiendas, ¿no? Mira, acá yo tengo mi leucocito. Aquí hay una pequeña bacteria. Lo que va a suceder con fagocitosis, que es un tipo de endocitosis, es que este glóbulo va a formar así como una especie de vaginación. Y lo está fagocitando. Lo ha fagocitado. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de en masa llamada endocitosis, en la que se va a hacer una pequeña prolongación, unos pequeños pseudópodos, para ayudarse en la fagocitosis. ¿Ok? Ahora, la pinocitosis viene a ser el paso de agua, pero que en su interior hay pequeñas partículas que no están siendo digeridas al cuerpo. Ahora, si es que hablamos de exocitosis, hablamos de secreción y excreción. ¿Cuándo secretamos? Por ejemplo, ahorita que estoy que hablo y hablo, mis glándulas salivales están segregando saliva. ¿Ok? Hay algo que se conoce como el síndrome de los ojos perezosos. Por ahí no sé si lo has escuchado, ¿no? Que de pronto, de estar mucho tiempo en la computadora, estoy por mucho tiempo en la computadora, de pronto va a disminuir la cantidad de saliva que se está produciendo por las glándulas lagrimales. Y mientras haya menos cantidad de saliva, de lágrimas, ¿qué va a suceder? Que esas lágrimas lo que ayudan es a botar, ¿no? Partículas de polvo, pero esas lágrimas lo que están haciendo es estar refrigerando continuamente mi órbita ocular. Cuando no se refrigera continuamente, lo que va a generar es que mis pequeños vasos sanguíneos, mis pequeñísimos capilares, que están ahí en la zona blanca del ojo, se irriten y se inflamen. Entonces, si yo estoy mucho tiempo ahí en la compu, llega un momento en que se irrita, ¿no? Y tendré que utilizar luego eh, algunas gotitas. Ahora, ¿cómo ingresan esas gotitas, no? Ya por eh, pinocitosis. ¿Por qué? Porque esas gotitas no solamente contienen agua, sino que también contienen ciertas partículas. Entonces, así van a ingresar. ¿Ya? Ahora, las lágrimas
tienen que ser secretadas continuamente. Nosotros estamos secretando lágrimas continuamente. Las lágrimas no solamente las secretas porque estás llorando de pena, no, secretamos continuamente para mantener lubricados nuestros ojos. Y por eso te decía, ¿no? ¿Qué pasa cuando disminuye la secreción de esas lágrimas? Se va a generar un incremento de temperatura porque no se está lubricando adecuadamente mi ojo y se va a irritar porque se están rompiendo los vasos sanguíneos. ¿Ya? Entonces, secretamos lágrimas, secretamos sudor. Ahora, profe, ¿y la exocitosis por excreción? Ah, aquí un detalle que no te debes de olvidar. ¿Ya? Cuando, por ejemplo, aquí el leucocito ha atrapado la bacteria, esta bacteria tiene que ser degradada y va a salir un producto de desecho. Cuando sale el producto de desecho, eso se llama exocitosis. Ahora, un detalle. Yo te hablaba de fagocitosis y pinocitosis y que se generó una especie de vacunación. Pero resulta que nosotros, por ejemplo, estamos también secretando, ojo, hormonas. Por ejemplo, tu glándula hipófisis está secretando la hormona de crecimiento. Y esa hormona de crecimiento tiene que ingresar a tus huesos y a tus músculos. Para que esas hormonas puedan ingresar, tienen que ser reconocidas por la membrana celular. Y una vez que se dice, sí, sí la reconozco, ¿no? Entonces va a permitir el paso de esa hormona al interior de la célula. Eso se llama endocitosis mediada por receptores y que permite el paso de hormonas al interior de la célula. ¿Ok? Entonces, una endocitosis mediada por receptores va a permitir el ingreso de hormonas. ¿Ya? Endocitosis mediada por receptores permite el ingreso de hormonas. ¿Ya? Miren acá. Ahora, si es que hablamos del citoplasma, esta estructura está constituida por el citosol, que es la región líquida o sobrenadante con enzimas. Aquí en el citosol se van a realizar algunas funciones, como por ejemplo la glucólisis, primera etapa de la respiración celular. Pero también vamos a encontrar el citoesqueleto, que el citoesqueleto viene a ser el armazón de la célula, el que le va a dar la forma a la célula. A su vez, ese citoesqueleto presenta tres componentes, que son los microfilamentos de actina, que van a estar dándole un mayor soporte a la membrana celular. Tenemos a los microtúbulos que miden 25 nanómetros y que son los más abundantes y fundamentales a nivel del citoplasma. Y tenemos los filamentos intermedios, que son delgaditos y que parecieran como si fuera una red y que le van a dar a la célula el mayor soporte. Ahora, la composición química de los filamentos intermedios va a depender de en qué célula del cuerpo se encuentra. Ahora, en el citoplasma podemos encontrar un sistema de endomembranas, conocidos como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso presenta los ribosomas que le van a permitir sintetizar proteínas. Y el retículo endoplasmático liso tiene la capacidad de la formación de lípidos y la detoxificación celular. Dicho sea de paso, en nuestros hepatocitos nosotros tenemos abundante retículo endoplasmático liso porque participan en la detoxificación celular. También te tengo que mencionar que justamente ese retículo endoplasmático liso de nuestro hepatocito tiene la presencia de la plastoquinona, ¿ya? O perdón, del citocromo P450. El citocromo P450, escucha bien, el citocromo P450 es una enzima que participa activamente en la degradación de moléculas que han ingresado a nuestro cuerpo debido a la medicación.
La P450 permite la detoxificación de las células en pacientes que hayan recibido tratamientos contra el cáncer. Por eso es importante la P450 que está presente en el retículo endoplasmático liso. ¿Ok? Es una enzima. Y también para la formación de los lípidos. Ahora, esas... Ahí está, gracias. Ahora, escucha. Esas proteínas que habían sido elaboradas en el retículo endoplasmático rugoso y esos lípidos que habían sido elaborados en el retículo endoplasmático liso tienen que ser empaquetadas. Es como una fábrica, la célula es como una fábrica, ¿no? Alguien fabrica y alguien empaqueta. ¿Y quién va a empaquetar, profe? El que empaqueta, y por eso dice síntesis de sustancias o secreción de sustancias. El que va a empaquetar y va a secretar esas sustancias finalmente es el Golgi. O sea, el Golgisoma empaqueta esas proteínas y esos lípidos, sí. Profe, ¿a qué se refiere con glucosilación? Como él es el que empaqueta, dice, oye, mira, acá tengo estas proteínas y por acá tengo glúcido. Voy a hacer una glucoproteína. ¡Tran! O voy a hacer un glicolípido. ¡Tran! ¿Y para qué va haciendo glucolípidos y glucoproteínas, profe? ¿Para qué? Para formar el glucocálix. ¿Recuerda? Entonces, ese glucocálix en nosotros, en células animales, esas son las nuestras, ¿no? Se va a dar gracias a las secreciones que están generando el Golgi. Ahora, profe, pero proteínas y ciertos lípidos no están en la membrana celular, claro. Y entonces, ¿quién se ha encargado de llevar esas sustancias hacia la membrana, hacia el glucocálix, en el caso de nosotros, o hacia la pared celular en célula vegetal? Es el aparato de Golgi. Secreción y transporte de sustancias es la función del aparato de Golgi. Y además, el aparato de Golgi está constituido por dictiosomas, ¿ya? Que son, parece, unos sáculos que se empaquetan unos sobre otros. Es también responsable de formar, en el caso de las células animales, a los lisosomas y en el caso de las células vegetales, a las vacuolas. ¿Ok? Ahora, si es que hablamos de las organelas celulares, la vacuola es pequeñita en célula eucariota animal, pero es grande en célula eucariota vegetal. Es tan grande que inclusive empuja al núcleo hacia la periferia. Y sobre todo en células eucariotas vegetales se encarga de almacenar sustancias como el oxalacetato de calcio, por ejemplo, o la antiocianina, que es un pigmento morado. ¿Ya? Ahora, la mitocondria lo encontramos tanto en células eucariotas animales como vegetales. Recuerda que según la teoría endosimbiótica, la mitocondria habría tenido o habría sido un antiguo procarionte. Y la mitocondria se encuentra responsable de la respiración celular. Y gracias a la respiración celular se forma adenosín trifosfato, es decir, energía para la célula. El cloroplasto es una estructura exclusiva de células eucariotas vegetales. ¿Ya? Son exclusivos de células eucariotas vegetales, está en F, ¿ya? Y que contiene el pigmento clorofila, responsable para la fotosíntesis. Los lisosomas, van a ser estructuras exclusivas en células eucariotas animales y que van a permitir la digestión celular. Habíamos visto que habían algunas enfermedades lisosomales, como la enfermedad de Tay-Sachs o la enfermedad de Pompe, que se generaban por la acumulación de ciertas sustancias debido a la ausencia de lisosomas, ya que los lisosomas contienen una determinada cantidad de enzimas también que permitan la degradación de esas sustancias. Por otro lado, el peroxisoma lo encontramos tanto en células eucariotas animales como vegetales y permite la peroxidación, que quiere decir la separación del peróxido de hidrógeno, o lo que ustedes conocen como agua oxigenada.
Entonces no puede estar viajando por el interior del organismo ese peróxido de hidrógeno, ¿ya? Y para eso se necesita al peroxisoma. Por otro lado, el ribosoma de 80 unidades Silverton es el que se encarga de la síntesis de proteínas. El glioxisoma es exclusivo de células vegetales y se encarga de convertir lípidos en glúcidos. Y los centriolos, que son exclusivos de células eucariotas animales, que forman el uso cromático en la división celular. Ojo con esto, porque tú dices, profe, entonces la célula vegetal no hace división celular. ¿Cómo lo hace si no tiene centriolos? Apunta. Los centriolos, esas células eucariotas animales, como los casquetes polares, son a células eucariotas vegetales. ¿Ok? Centriolos, esa célula eucariota animal, como casquete polar, esa célula eucariota vegetal. ¿Ok? Bien. Y otra estructura que no debemos de olvidar es el núcleo. El núcleo de la célula está constituido por una doble membrana denominada carioteca. Esta carioteca tiene una cara externa, una cara interna. En la parte externa tenemos a los poríferos, a los poros nucleares, perdón, a los poros nucleares. Y la función de los poros nucleares, que van a tener una enzima que se llama porinas, que van a permitir el paso de sustancias del exterior del citoplasma al interior del núcleo y del núcleo hacia el citoplasma. ¿Ya? Entonces, ahí están los poros nucleares y unas enzimas que se llaman porinas que le permiten ese transporte. Otro detalle es toda esta estructura que se llama nucleoplasma, que es ese líquido, ¿no? Que contiene algunas proteínas, lípidos. Y también tenemos la heterocromatina, que es periférica, y la eucromatina, que es central. Cuando la eucromatina se empieza a compactar gracias a las histonas, empezará a formar a los cromosomas. Pero resulta que el centrómero, que es el punto de unión de los cromosomas o de los brazos de los cromosomas, el centrómero va a estar constituido por la heterocromatina, es decir, ADN muy condensado. ¿Ok? Ahí está. Y en nosotros tenemos los tipos de cromosomas metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Lo que no tenemos es el telocéntrico. El cromosoma sexual X es metacéntrico y el Y es acrocéntrico. El telocéntrico no lo vas a encontrar en los humanos. Por otro lado, en el nucleolo se realiza la síntesis de proteínas. Ya aquí inicia la síntesis de proteínas, pero ¿por qué? Se inicia, te digo, porque en realidad el nucleolo es el precursor de los ribosomas. Sin ribosomas no hay síntesis de proteínas, así que el papá de los ribosomas es el nucleolo. ¿Ya? Y estos ribosomas van a salir rápidamente hacia el retículo endoplasmático rugoso, que fíjate, está asociado a la carioteca, ¿no? Muy asociado. Y aquí están esos ribosomas que se van a encargar de la síntesis de proteínas. ¿Okay? Entonces, la síntesis de proteínas se hace en los ribosomas, pero a su vez los ribosomas han sido elaborados en el núcleo. ¿Ok, chicos? Profe, ¿y en la replicación del ADN dónde se realiza? En el núcleo. Ahí. Y la traducción se realiza a nivel del citoplasma, básicamente a nivel del retículo endoplasmático rugoso. Bien, resolvamos algunas preguntitas antes de retirarnos. Dice, las enzimas del ciclo de Krebs se encuentran en las crestas de, muy bien, de las mitocondrias, ¿no? Crestas mitocondriales, ahí se realiza el ciclo de Krebs. Siguiente. Los ribosomas se localizan principalmente en y tienen como función. Muy bien, retículo endoplasmático, en este caso rugoso, en el citoplasma y se encargan de la síntesis de polipéptidos. Siguiente.
En relación a los sistemas membranosos y organelas en las células eucariotas, más que verdadero o falso. ¿Los lisosomas y peroxisomas contienen enzimas? Sí. ¿El cloroplasto tiene una sola membrana? No, es doble membrana. ¿El retículo rugoso detoxifica? No, es el liso. ¿Y los amiloplastos almacenan almidón? Sí, o sea, la D. Siguiente. Los organelos involucrados en reacciones energéticas son reacciones energéticas. Aparato de Golgi y mitocondria, no. El cloroplasto y la mitocondria. Ellos son cloroplasto y mitocondria. Por fin, pero el cloroplasto cuando obtuvo energía, recuerda que la fase fotoquímica o fase luminosa va a producir 12 adenosintrifosfato. Y la mitocondria va a hacer uso de esos, va a liberar 36 o 38 adenosintrifosfato. O sea, todo lo que tiene que ver con adenosintrifosfato está vinculado a cloroplastos y mitocondrias. Siguiente. Dice así. Marque verdadero o falso respecto a a las semejanzas entre mitocondria y cloroplasto. ¿Tienen doble membrana? Sí. ¿Presencia de ADN y RNA? Sí. ¿Las dos están en todas las células eucariotas? No. Falso. ¿Tienen ribosomas? Sí. Ya. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Dice, el aparato de Golgi se diferencia del retículo endoplasmático porque procesa los materiales que recepciona para formar moléculas complejas. Presenta ribosomas, lisosomas y peroxisomas ancedidos, almacena y transporta ácidos nucleicos, puede realizar la toxificación, no. Procesa materiales que recepciona para formar moléculas complejas. Esa es la función del Golgi. Siguiente. Los plasmodesmos cumplen la función de permitir el paso de protoplasma, es decir, nos habíamos visto que los plasmodemos son puntos de unión, ¿verdad? O interconexión. Dice, los filamentos citoplasmáticos huecos y cilíndricos son llamados y están químicamente formados por. Si son citoplasmáticos huecos y cilíndricos, esos son los microtúbulos, los cuales están constituidos de tubulina, ¿verdad? Correlaciones, a ver, célula animal, color a las flores, flores y frutos, vacuolas pequeñas, más pequeñas. La célula animal en efecto tiene vacuolas pequeñas. La célula vegetal presenta glioxisomas y plastidios. Cilios y flagelos están presentes en célula animal. Y lo último, 4A, cromoplastos da color a flores y frutos, ¿verdad? Muy bien. Dice, estructura que mantiene unida a las células vegetales se denomina lámina media. La lámina media o plasmodesmos. A ver, dice, los cuerpos residuales intracelulares están relacionados a organelas como los cuerpos residuales. A ver, a los lisosomas, ¿verdad? Siguiente, dice así. Jorge tenía mucha curiosidad por los seres vivos. Él observó atentamente un video educativo sobre la estructura y función de las células procarióticas y eucarióticas y llegó a varias conclusiones. Determine la verdad o falsedad de las conclusiones. 1. La membrana citoplasmática de células eucarióticas es una bicapa lipoproteica y de las células procariotas es una monocapa lipídica. 2. La célula procariótica no tiene membrana nuclear en tanto que la célula eucariota sí.
Las células eucarióticas presentan mitocondrias y otros organelos membranosos que están ausentes en la célula procariota. Claro. La célula eucariótica del ADN se replica, transcribe y transduce, en cambio la célula procariota solamente se replica. ¿Ya? Ahí sería la C. ¿Ya? Profe, la procariota también se transcribe, se traduce, sí, solamente que es mucho más sencillo el proceso. ¿Ya? Bien, chicos. Siguiente. A ver. Dice, las zanahorias son recomendadas en la dieta humana debido a su contenido de caroteno, la molécula precursora de la vitamina A. Ahora bien, un biólogo realizó un experimento con virus que indujeron zanahorias blancas. Si bien no sabemos por qué resultó así su experimento, podemos suponer que el virus hizo el virus. Elevó la degradación de las paredes celulares, produjo el desarrollo de productos. Muy bien, ocasionó la pérdida de los cromoplastos de las células. Eso es lo que hizo el virus, por eso es que no se pigmentó. Bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿Verdad?